Hola, muy buenos días. Mi nombre es Giret Juliana Matos Padilla. Soy de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, sexto semestre de Administración de Empresas del Grupo Carta Ciencia Semilleros Emprendedores. Y es un placer para mí informarles sobre los hallazgos encontrados de la investigación que tiene como título Efectos de la corrupción en la economía cartagenera. La corrupción es un fenómeno arraigado en la historia política y económica de muchas sociedades, la cual ha tenido una influencia significativa en el desarrollo y la estabilidad de las economías locales y regionales. En el contexto de Cartagena de Indias, la corrupción ha sido objeto de atención en gran escala debido a su impacto multifacético en diversos sectores económicos y sociales. Dentro de los objetivos está el general, que es determinar los efectos de la corrupción en los diferentes sectores de la economía en Cartagena, y los específicos, que el primero es identificar los casos comprobados de corrupción en los diferentes sectores de la economía en Cartagena, clasificar los efectos que ha tenido la corrupción en los diferentes sectores de la economía en Cartagena y seleccionar el sector económico más afectado por la corrupción en Cartagena. Metodología. El tipo de estudio fue descriptivo, que es aquel que busca detallar y caracterizar las características de un fenómeno, grupo o situación sin intervenir o manipular variables. Su objetivo es proporcionar una visión clara y completa del estudio, a menudo utilizando un enfoque cualitativo y estadísticas. El método fue mixto y combina los dos enfoques, tanto cualitativo como cuantitativo, en una sola investigación. Este enfoque permite obtener una comprensión más completa del fenómeno estudiado, utilizando datos numéricos y narrativos para la triangulación de resultados y profundización de hallazgos. Las fuentes fueron primarias y secundarias. Las fuentes primarias son datos originales que no han sido interpretados o analizados por otros. Incluyen entrevistas, encuestas, observaciones directas, documentos oficiales, entre otros. Y las fuentes secundarias, que son interpretaciones o análisis de datos originales, que estas incluyen libros, artículos académicos, reseñas y cualquier material que procese o analice información proveniente de fuentes primarias. La población y muestra, la población fueron todos los habitantes de la ciudad de Cartagena afectados por la corrupción, todos. Y la muestra fueron 50 habitantes de la ciudad afectados por la corrupción, quienes decidieron participar de esta investigación. La técnica de observación fue directa y participativa. Esta implica observar fenómenos sin interferir en él y registrando detalles relevantes sobre su comportamiento y características. Se utiliza para obtener información contextual y descriptiva. Y la técnica de observación participativa implica que el investigador se involucra activamente en el entorno que está estudiando. Esto permite una comprensión más profunda de las dinámicas sociales y contextuales, ya que el investigador interactúa con los participantes. La técnica de observación, la técnica de recolección directa se refiere a métodos en los que se obtiene datos de manera directa del sujeto o contexto de estudio. Esto puede incluir encuestas, entrevistas, observaciones, donde el investigador interactúa directamente con las fuentes de información. La técnica de recolección fueron a través de encuestas realizadas directas a las personas. Bueno, dentro de los resultados están datos importantes sobre esta investigación. Es que los alcaldes en Cartagena han tenido mandatos irregulares, empezando por Fernando Otero. De 2011 a 2012 solo duran un año su mandato, y él renunció en medio de acusaciones de corrupción. Luego le siguió Rafael Mesa, que duró de 2012 a 2015, y enfrentó controversias y problemas legales que afectaron su gestión. Luego estuvo
Manuel Vicente Duque de 2016 a 2019, que fue destituido por la Procuraduría por irregularidades administrativas. Por último, William Dow, que fue el presidente anterior al actual, que estuvo de 2020 a 2023, y aunque completó su mandato, tuvo constantes conflictos con el Consejo y oposición que generaron inestabilidad en sus mandatos. Estos casos reflejan una tendencia y es la inestabilidad en la administración municipal de Cartagena, con problemas de gobernabilidad y corrupción como factores comunes. Bueno, esta investigación, la encuesta realizada tuvo unas preguntas que fueron discutidas y analizadas previamente, bueno, después no, de hacerlas, de obtenido los resultados. La primera pregunta que dice, ¿crees que la corrupción en Cartagena ha afectado a la calidad de vida de los ciudadanos? La mayoría dice que sí y que de manera significativa. Eso representa el 66.7% de la muestra. El 8,3% dice que sí, pero de manera poco significativa. El 16,7% dice que no está seguro. Y el 8,3% dice que no y que no cree que haya afectado la calidad de vida. A la pregunta, ¿quiénes son los principales actores involucrados en los casos de corrupción en Cartagena de Indias? Con un 21,7% para estas tres opciones, políticos, empresarios y funcionarios, es decir, cada opción tuvo el mismo porcentaje, 21,7%, y con un 34,8% que dice que considera que todos los anteriores. A la pregunta, ¿cuál es el principal motivo de la corrupción en Cartagena? La mayoría, con un 37,5%, dice que intereses políticos deshonestos. Luego, con un 29,2% dice que debilidad en el sistema judicial. Con un 20,8% dicen que la cultura de impunidad arraigada y con un 12,5% dice que la falta de transparencia de las instituciones. A la pregunta, la cuarta pregunta de la encuesta fue, en tu opinión, ¿cuál de los siguientes sectores económicos crees que ha sido más afectado por la corrupción? La mayoría dice que todas las anteriores, con un 39,1%, a las opciones de salud, educación e infraestructura. Y la quinta pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes opciones consideras que son efectos de la corrupción en los diferentes sectores económicos? La mayoría dice que todas las anteriores, con un 50%, a las opciones desvío de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura, falta de recursos para la adquisición de equipos médicos en hospitales y sobornos para obtener admisión de instituciones educativas. Las recomendaciones que se hacen para fortalecer mecanismos en contra de la corrupción son el fortalecimiento de la transparencia institucional, el mejoramiento del sistema judicial, la promoción de la participación ciudadana, las sanciones ejemplares y la promoción de la ética y la integridad. También el fortalecimiento de los mecanismos de control. Además de la educación y la concientización, que siempre es importante capacitar y enseñar a la población. La conclusión, los resultados de nuestra encuesta reflejan una preocupación generalizada sobre el impacto de la corrupción en los diferentes sectores económicos de Cartagena. La percepción de los encuestados indica una amplia conciencia sobre los efectos perjudiciales de la corrupción, tanto en términos de desvío de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura, como la falta de recursos para servicios vitales como la atención médica y la educación. En general, se demuestra una identificación del problema y también el conocimiento de los resultados. Lo que pasa es que hay que poner en práctica esos conocimientos. Por acá las referencias y gracias por su atención.